Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, muchas gracias por conectarse con la programación de Suecia Socio Sostenible como país invitado de honor a la Filbo 2021. En nombre de todo el equipo de la Embajada de Suecia les damos la bienvenida a esta charla y los invitamos a que nos acompañen para que vean toda nuestra programación en la cuenta de Facebook @SwedenIncol. Suecia es reconocido a nivel mundial por la industria de videojuegos. 1 de cada 8 personas en el mundo ha jugado alguna vez un videojuego sueco. Minecraft, Battlefield, Candy Crush, entre otros. Hoy tenemos para ustedes esta charla con Henrik Tokvist, cofundador de la empresa de videojuegos Iron Gate, Magnus Link, director de proyectos en Sweden Game Arena, y Markus Toddelov, investigador en videojuegos de la Universidad de Skövde. Ellos tres conversarán con la periodista, embajadora de Women in Games y gerente de Tan Grande y Jugando, Sandra Castro Pinzón. Sandra, bienvenida. Hola a todos, bienvenidos a este panel. ¿Sabían ustedes que Colombia es el cuarto consumidor de videojuegos de Latinoamérica? El 34 en el mundo, según Newzoo. Sin embargo, poco o nada se consumen nuestros videojuegos locales. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2019, en Colombia hay alrededor de 60 empresas de desarrollo de videojuegos generando 400 empleos directos en el país. Sin embargo, según investigaciones de organizaciones locales, más específicamente el IGEA Colombia y Tan Grande y Jugando, son más de 90 empresas legalmente constituidas en Colombia y adicionalmente hay talento local que se contrata de forma remota para trabajar en el desarrollo de videojuegos y experiencias inmersivas. Para que esto sea realidad y se mantenga en un tiempo muy largo, es de vital importancia reconocer los esfuerzos de diferentes actores dentro de nuestra industria local. Y es por eso que hoy nos encontramos en un excelente conversatorio con experiencias que permiten crecer nuestra industria local, gracias a los invitados que tenemos preparados para hoy. Para la 24ª versión de la Feria del Libro, tengo el placer de presentarles a Magnus, de Sweden Game Arena en Science Park, de Skövde, a Markus de la Universidad de Skövde y a Henrik de Iron Gate Studio. Es súper emocionante tener a estos panelistas que les vamos a pedir, por favor, que cada uno se presente. Okay, I go first then. Bueno, yo puedo comenzar. Soy más experimentado, soy Magnus Link y trabajo en Sweden Game Arena, que es una colaboración que se tiene con universidades, la de Skövde, en un programa de startup. Y he estado trabajando con Sweden Game Arena, que es nuestra plataforma de colaboración internacional, lo ha sido por 6 años ya. Y tuve una historia previa en desarrollo de juegos de carreras como vicepresidente en algo que se llama Simben, hace algo de tiempo ya. Gracias. Hola, Sandra, soy Marcus, trabajo en la Universidad de Skövde como un profesor de desarrollo de videojuegos e investigador. Actualmente me enfoco
en terminar mi proyecto de PhD sobre la industria global de videojuegos, enfocándonos cómo los pequeños desarrolladores deben actuar en un mercado global, viendo cosas como la localización como parte del proceso de desarrollo de juegos. Aparte de eso, enseño diseño de videojuegos y desarrollo de videojuegos en la universidad, donde tenemos aproximadamente unos 500 estudiantes que están tomando programas de desarrollo. A nivel de licenciatura también tenemos un máster y juegos para otros propósitos aparte de entretenimiento. Y también tenemos un enfoque en el desarrollo de videojuegos, en máster, como les dije. Y estamos comenzando a hacer más investigación también desde la perspectiva académica, tratando de entender la naturaleza compleja del desarrollo de videojuegos. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Scotland. Soy Hendrik Torkvist y soy cofundador de Iron Gate, en donde desarrollamos el juego que se llama Valheim. Creo que podríamos decir que soy un gerente de estudio. Pero bueno, sí. Estamos en el área de desarrollo de videojuegos también. Gracias. Es súper emocionante tener estas personalidades que han trabajado en diversas áreas de la industria y escuchar sus perfiles, pues nos da una idea de por qué en el mundo todos los gamers hemos jugado una experiencia desarrollada en Suecia. Está muy claro y sobre todo con esos números, ¿se imaginan? 500 estudiantes. Bueno, por ende, quiero que iniciemos con una pregunta muy personal. ¿Son los juegos también parte de su infancia como suecos? Es decir, las familias, los colegios y las instituciones promueven el derecho al juego. Sí, yo nací en los 80s y jugué muchos videojuegos cuando crecí. Y los computadores en casa han sido algo muy grande en Suecia, como el Commodore 64 y el Atari, los diferentes videojuegos de Atari. Y cuando crecí estaba jugando mucho en esas plataformas. Y lo interesante con este tipo de computadores es que estás muy cerca al desarrollo. Cuando los enciendes, tienes el cursor que parpadea esperando a que entres un comando. Entonces es muy parecido a lo que se hace en el desarrollo. Y cuando abres los manuales, hay instrucciones sobre cómo programar el computador. Entonces sí, he estado creando y jugando videojuegos desde una temprana edad. Y creo que esto continúa hoy en día. Los juegos son algo muy grande hoy en día, más que nunca, especialmente en la cultura de nuestros niños. Mis hijos juegan videojuegos todo el tiempo. Entonces, sí, los videojuegos han sido gran parte de mi vida. Yo empecé mucho más tarde. Yo no estaba no fui tan privilegiado como tú. Jugué Pong, que era el primero. Pong, es lo primero que jugamos, pero después empezamos con la música rock, jugamos algo de Pong y obviamente me tocó descubrir el mundo de PC por mi propia cuenta. Y eso está conectado a estos programas de PC locales de los hogares que el gobierno sueco ayudó a impulsar. Y esto generó muchas diferencias. Empezamos a relacionarnos con Internet y todo este tipo de cosas. Entonces, supongo que así es como yo comencé. Pero antes de eso eran muchas consolas y Tomb Raider. Jugué mucho Tomb Raider también. Yo jugué videojuegos también. Todo el día prácticamente cuando era un niño. Yo no salía mucho a jugar. Entonces, sí, mis padres me apoyaban, me dejaban hacerlo. Y creo que ellos sabían que eso era parte del futuro. Entonces me apoyaron bastante, especialmente cuando crecí, que jugaba muchos juegos. Y jugué más que todo Nintendo. Y empecé a hacer el desarrollo más adelante.
Bueno, siguiendo como con esta línea de pregunta muy específico, ¿siguen jugando ahora mismo? ¿Sí? Tienen pinta de que sí, claramente. Yeah, I play some games. Sí, yo juego algunos videojuegos, pero ya que es mi trabajo ahora, mi trabajo es hacer investigación de la industria de desarrollo de videojuegos, también te cansas un poco de... A lo que me refiero es que estás haciendo tu trabajo en tu trabajo y después en casa. Entonces sí juego, pero mis intereses han cambiado un poco más hacia jugar junto con amigos y familiares. Claro. Sí, no solamente juegos en línea, sino también teniendo a mis amigos en el cuarto, jugando comunitariamente, por decirlo así. Entonces sí, juego, pero ha cambiado un poco a lo largo de mi vida. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Marcus. Para mí, yo nunca he sido un gamer per se, pero me encanta trabajando con IPs, con marcas y con las oportunidades de comercialización y tal vez un poco tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Entonces veo los juegos como algo útil bajo ese contexto. Y la marca, el valor de la marca, lo que se percibe, ese tipo de cosas son lo que más me gustan, pero no soy un gamer activo. Pero sí soy un baterista activo. Y para mí el rock and roll, el hard rock es lo que me mueve. Y los videojuegos son parte del trabajo también. Yo juego tanto como pueda, pero últimamente ha sido difícil sacar tiempo para jugar. No juego tanto como me gustaría en este momento, pero cuando tengo el tiempo para hacerlo, sí lo hago. Y siendo el Yes, juego, Henrik, sorry. dime. No, I was just thinking that Henrik is probably Estaba pensando solamente que Henrik está muy ocupado haciendo que otros jugadores estén jugando. Cierto. Sí, Pero siendo algo como tan importante para ustedes el juego, ¿no? Como están haciendo parte de la industria, ¿reconocen el juego serio dentro de las escuelas, dentro de los colegios? ¿Se imparte mucho juego serio? ¿Se imparte una academia un poco más lúdica en términos de ludología o de entretenimiento? Do you mean like using games ¿te refieres a utilizar juegos en las clases para los niños, para que aprendan? That is a big thing. I think Eso no es algo muy grande acá, pero yo creo que es algo que se ha discutido mucho, ciertamente, utilizar los juegos lúdicamente, porque eso es algo divertido y es algo que le gusta a los niños hacer, pero yo creo que es difícil hacerlo a la misma vez, porque estás jugando juegos porque quieres hacerlo, ¿verdad? También es divertido leer un libro o ver una película, pero cuando tú lo metes dentro de otro contexto, entonces tienes un encontrón entre las diferentes situaciones. Creo que es muy difícil. Creo que es bueno ver qué se puede hacer y para qué se pueden utilizar los videojuegos, pero no es la solución para todo. Perfecto. Esta pequeña narrativa de sus infancias y como entender el universo en el que se están moviendo en este momento nos permite visibilizar un poco cómo funciona la industria de videojuegos en Suecia. Por favor, relátenos cómo fueron sus primeros pasos para ser parte de la industria de desarrollo. ¿Cómo era la industria cuando ustedes empezaron y cómo es ahora? I guess I can start. Yo podría comenzar ahí. Mis primeros pasos en la industria fueron cuando apliqué para educarme en la Universidad de Skopje. Estudié desarrollo de videojuegos con una especialización en diseño. Y eso fue en el 2004 cuando comencé. Creo que fue en el 2004.
Y en ese entonces, la industria era mucho más pequeña a lo que es hoy en día, por lo menos aquí en Suecia. Y ha crecido bastante desde ese entonces. Pero como les dije, solamente he trabajado con compañías pequeñas, de desarrolladores pequeños. Entonces, recuerdo muy bien que el juego más grande en Suecia en ese entonces era una compañía que se llama DICE. La compañía más grande era DICE, pero hoy tenemos muchas más compañías de videojuegos como Massive y Paradox. Esas compañías existían en ese entonces, pero yo creo que todas han crecido demasiado. Y la gente tiene más ánimo a invertir en la industria hoy en día. Entonces yo diría que desde mi perspectiva las cosas han crecido demasiado. Si lo recuerdo bien, cuando me uní a la industria, no fue como un desarrollador. Trabajaba más bien en comunicación, en mercadeo y cosas por ese estilo. También trabajamos como una compañía publicadora dentro de esta compañía, era una división. Pero en esa época Steam, para el que no ha escuchado sobre Steam, si lo comparas con el día de hoy, es increíble. Tienen 1.000 millones de cuentas. Tienen más de 1.000 millones de cuentas. Anteriormente distribuíamos como el 5% de nuestras ventas. Pasaban todas por Steam. El resto era en cajas, con manuales y arte impreso. Y tenían guías. Hoy ha sido un poco, es diferente. Pero como dijo Henrik, creo que tenemos compañías muy grandes hoy en día en Suecia. Y está siendo considerado hoy en día como una industria básica dentro de nuestro país. Han sido industrias que normalmente teníamos antes a pulpa y acero, pero hoy en día son los videojuegos. Hoy en día el capital no es un problema. Está ahí, viene de todos lados, ya sea de capital nacional que esté listo para ser invertido en un potencial, pero también puede ser capital que viene de afuera, de China, de Estados Unidos. No hay fronteras, la verdad. Pero el reto hoy en día es encontrar buenas ideas únicas y equipos que estén dispuestos a sumergirse en este ambiente tan complicado. Pero a la vez también es da muchas cosas positivas. El dinero está ahí, pero también tenemos el reto. Sí, yo tengo un perfil similar al de Henrik. También estudié diseño de videojuegos y después nuestros caminos se dividieron porque yo me quedé en esa comunidad. Aunque también trabajé en la industria indie antes de regresar a la universidad, pero las cosas han cambiado mucho bajo diferentes perspectivas. El simple tamaño de las compañías en Suecia, eso es un indicativo de todo. Ya que preguntaste antes sobre los juegos en los colegios, yo diría que el ejemplo que muy a menudo se menciona es Minecraft, que yo creo que sería la exportación más grande de Suecia desde que nació IKEA. Y ese es el ejemplo más importante de un videojuego que haya pavimentado el camino para muchas otras cosas que vienen en el futuro, ya sea con jugadores de acceso temprano, Early Access, cuando pueden probar los juegos en las primeras etapas de desarrollo, y donde hay este mundo creativo, donde se construye, se puede utilizar de muchas maneras. Entonces, ese es un aspecto relacionado a la parte lúdica, pero también ha ayudado no solamente desde la perspectiva de dinero, sino también ha ayudado a que el desarrollo de los videojuegos sea una línea de trabajo que sea aceptada socialmente.
tener educación de desarrollo de juegos es súper importante por ese propósito mismo, es para mostrarle a tus amigos y familiares que esta es una carrera real con la que puedes ganar dinero y es sostenible, porque Magnus lo está diciendo, hay dinero ahí, hay muchos intereses. Y cuando hablo con las conexiones de la industria, lo que ellos están buscando es competencia, quieren una competencia específica en alguien. Entonces, sí, la industria ha estado creciendo y creciendo exponencialmente, pero también tenemos muchos retos tratando de mantenernos al día y actualizados desde muchas perspectivas. Bueno, justamente hacia ese lado va nuestra siguiente pregunta, pero antes de ingresar a ella, quiero pues comentarle y recordarle a todas las personas que nos están viendo que es súper importante reconocer en este momento, el momento histórico en el que estamos, donde se habla de la democratización del conocimiento, donde tú puedes encontrar las herramientas en todo lado, pero lo más importante es cómo tú ejecutas tus ideas, que finalmente es pues lo que nos están comentando todos nuestros panelistas, Marcus, Magnus y Henrik, es cuál es el valor de tu idea, pero además que la puedas ejecutar. Y volviendo a nuestras preguntas, ¿no? En este panel tenemos tres actores muy variados, ¿no? Tenemos industria, tenemos comercialización, tenemos un desarrollador de videojuegos y pues ver sus experiencias dentro de estos sectores nos puede permitir mapear mejor el éxito de la industria de videojuegos de su país. Y por supuesto, volviendo a nuestra pregunta anterior, ¿no? Al respecto de la educación dentro de la industria de videojuegos, en América Latina tenemos especializaciones y pregrados específicos para perfiles de artistas, programadores y músicos. Sin embargo, está claro que la industria de desarrollo de videojuegos necesita una gran variedad de profesionales. Es algo que pues tienen que considerar también las universidades de Suecia. Es algo que también se piensa dentro de la educación. Digamos, existe la forma de profesionalizarse como business developer de la industria de desarrollo de videojuegos. ¿Qué tan legítimas son estas academias? Claramente la respuesta va a ser es como muy legítimas, pero queremos saber qué tan legítimas son relacionadas a los videojuegos y qué clase de profesionales se entrenan, en qué carreras, solo programadores y artistas, cómo están configurados sus equipos de trabajo dentro de sus compañías. Yo podría hablar un poco sobre cómo nosotros hemos hecho esto, porque es una pregunta sumamente importante. Y como lo dije antes, tenemos 9 diferentes programas a nivel de licenciatura y esos 9 programas juegan roles específicos que creemos que son necesarios para poder desarrollar un videojuego. Tenemos diseñadores de juegos, programadores de videojuegos, música, guiones, gráficas 2D, 3D, animación. Y espero que no se me haya olvidado nada ahí. Pero bueno, esa es la configuración que tenemos aquí en la universidad. Así es como nosotros lo desarrollamos. Y tenemos un programa específico para cada uno de los roles, pero también hemos hecho nuestro programa, lo hemos construido en torno a la colaboración, porque yo creo que uno de los aspectos más importantes como desarrolladores de videojuegos, independientemente de qué competencia tengas, lo importante es aprender a colaborar con otros, porque tenemos un sistema complejo que es el juego, pero también tenemos la parte de la expresión artística y el estilo gráfico, el estilo musical, quieres transmitir un sentimiento al jugador. Y esa es una de las fortalezas de nuestros programas. Desde el primer día puedes ver todas estas diferentes individualidades. El artista gráfico conoce al programador desde el principio, desde el primer paso que se da en la educación para que ellos entiendan el rol que juegan cada uno de los diferentes partes interesadas. Tenemos el ancho, pero también tenemos la profundidad. Tenemos cosas que son muy específicas. Eh, se puede ser un desarrollador general, pero también puede ser especialista en tu área en la que te desarrollaste. Las habilidades para
para la educación en Suecia son buenos. Yo no trabajaría en la industria si no hubiera estado en la universidad. Y es como lo dice Marcus. Se conoce mucha gente en la universidad y cuando vas a estudiar aprendes a trabajar como equipo, básicamente. Y esa de pronto es la premisa más importante de todas. ¿Cómo podría decirlo? Es un espacio muy inclusivo donde la gente puede crecer y trabajar mancomunadamente. Y muchos de los estudiantes, por lo menos por lo que vi yo y lo que experimenté yo, mucha gente trabajaba junta en la universidad, en diferentes proyectos, y después salían y creaban compañías, juntos como equipo también. Y eso es lo que nos encanta en el programa de startups, porque tenemos muchos equipos talentosos que llegan, que son muy buenos en el arte de hacer videojuegos, pero la parte de los negocios tiene que ser otra parte, y la parte de la economía, financiera. Todo esto se requiere también para poder lanzar algo y obtener algo de dinero como retorno. Pero vemos equipos excelentes. Henrik y Aaron Gates son un ejemplo. Coffee Stains, Soundlock Studios, Flame. Hay diferentes. Pero también me gustaría decir que nosotros damos por hecho este tema del contexto multidisciplinario que tenemos. Que yo creo que eso es una señal muy clara para ti, Sandra, y esto es algo que se debe hacer en su academia. Si no está ahí, si no se hace, es algo que deberían de intentar hacer. Bueno, y yo aprovechando ahí como la cuña publicitaria. Bueno, si no lo sabían, tenemos una arquitecta colombiana que asesoró el desarrollo de Assassin's Creed 2. Ella es María Elisa Navarro, arquitecta histórica de la Universidad de los Andes, que justamente trabajó en este proyecto por las habilidades que tiene como desarrolladora. Y pues por supuesto, los videojuegos necesitan toda esa clase de talentos, así que aprovechense y inscríbanse al siguiente jam que haga Tan Grande Jugando para poder fomentar esas habilidades que ustedes tienen dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. Y pues hablando entonces, como ya un poco más del empoderamiento de las comunidades, del advocacy, la incidencia política, ¿cómo son las comunidades de desarrollo de su país? ¿Qué estilo de actividades se llevan a cabo para fomentar la industria? ¿Cuáles son estos actores importantes que en definitiva necesitamos ver con lupa y por qué? Yeah, that's a tough question, but Esa es una pregunta muy difícil, pero sí es muy importante. Como parte de Sweden Game Arena, tratamos siempre de influenciar a las partes interesadas de diferentes puntos, como políticos y otros tomadores de decisiones. Y un problema al trabajar con así es que los videojuegos se ven como un juego todavía, como un juguete. Mucha gente lo considera así, especialmente si no sabes que los videojuegos es algo que los niños juegan, no es algo serio. Así es como lo ve la gente. Pero hemos probado una y otra y otra y otra vez, porque tomamos muchos ejemplos aquí con DICE y Minecraft y con Valheim ahora, de que no ha sido suerte, no es solamente un juguete ya, sino que es parte de nuestra cultura. Y esto es algo que debemos hacer que entiendan mejor los tomadores de decisiones. Y tenemos suerte
de tener un sistema educativo como el que tenemos. Como dije antes, tenemos un enfoque en el desarrollo de videojuegos aquí en la universidad y eso es el resultado de todo ese trabajo que hemos hecho, donde hemos logrado fomentar la construcción de estos programas y es financiado por el gobierno al final de cuentas. Entonces, en algún punto hemos tenido éxito y en Sweden Game Arena también hemos trabajado con las regiones y municipios para poder apoyar estas iniciativas, reconociendo que los videojuegos es una de las grandes industrias de Suecia y es algo que es parte del futuro. Y necesitamos saber más sobre este tema, necesitamos tener más apoyo de diferentes formas. Y aunque hemos avanzado mucho, creo que podríamos hacer mucho más. Y espero que este tipo de colaboraciones puedan ayudar a enfatizar en los diferentes aspectos. Si estamos hablando de equidad de género, por ejemplo, y las mujeres en la industria de los videojuegos, es una parte muy importante para nosotros. Hoy en día, el 23% de la industria son mujeres, desarrolladoras mujeres. Le falta mucho camino aún, pero estamos progresando y podemos ver que en la universidad estamos cerca de un 30% de los estudiantes son mujeres, algo que es muy positivo. Y esa es una parte muy importante. Y también tenemos el tema de la inclusión. Y lo hermoso con la industria de los juegos y de los equipos que crean los juegos es que todos son multiculturales. Y eso es una ventaja muy grande porque es una industria global desde el primer día y tenemos que entender a los jugadores. Si es la perspectiva masculina, todo no va a tener éxito. Entonces tiene que haber una mezcla adecuada. El desarrollo de videojuegos es un negocio y como dijo Magnus, hemos trabajado con gente de todo el mundo. Trabajando con localización y co-desarrollo con compañías internacionales, estudios internacionales. Creo que estamos avanzando. Hay muchas más mujeres en la industria hoy en día. Aunque siempre se puede trabajar más y avanzar más, pero tenemos que ser proactivos con el tema, al final de cuentas. Aprovechando la cuña de mujeres dentro de la industria de videojuegos, quiero comentarles que las cifras en América Latina no son tan alentadoras. En el caso de Estados Unidos, se habla de que hay una penetración del 26% de vinculación de mujeres dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. En nuestro caso, la vinculación es un poquito distinta en términos de que solamente somos el 5% de la industria de videojuegos localmente. Pero eso no significa que las organizaciones y los estudios de desarrollo no estén vinculados en romper esta brecha de género y por lo cual, si ustedes están viendo este stream, por favor compártanlo con una desarrolladora o con alguien que también esté muy interesada en hacer parte de la industria de videojuegos, o si tú eres mujer y estás súper interesada, pues con mayor razón acércate a las comunidades como Tan Grande y Jugando, que están conectadas con comunidades de América Latina para romper esta brecha de género. En ese caso, vemos que la brecha se encuentra específicamente al momento de mandar la hoja de vida, pero también tenemos herramientas para romper ahí esta dichosa brecha de género. Y yo creería que, pues, viendo, ¿no?, como cada una de las comunidades está trabajando dentro de Suecia, yo quisiera saber también es como, ¿cuál es el papel entonces que juega el gobierno fomentando esta industria de videojuegos, sabiendo que estos tomadores de decisión no son de pronto tan asequibles para ustedes como industria?
Si entiendo bien la pregunta, estás preguntando qué necesitamos para hacer que los tomadores de decisiones entiendan. Es más acerca de cuál es el papel que juega los gobiernos, quizás locales o nacionales, Ajá. fomentando actualmente la industria de desarrollo de videojuegos. I don't think they are specifically fostering the. Yo no creo que estén fomentando la comunidad de desarrolladores per se, sino más bien en términos generales. Ellos comienzan a hacer proyectos y financiamiento para diferentes proyectos. Y esto es algo que se tiene que hacer. Se tiene que tener una diversidad en la forma de pensar, en tus ideas o en las aplicaciones para financiamiento. Siempre vas a tener que hablar sobre esta área y mostrar cómo estás trabajando para poder obtener equidad de género y ese tipo de cosas. Es como la agenda de las Naciones Unidas para el 2030, que es una parte muy importante para nosotros. Pero aparte de eso, no sé, es muy difícil ver que tengamos iniciativas muy específicas, pero sé que hay estudios que están promoviendo la diversidad, como Coffee Stain, que está tratando de nivelar el campo de juego para trabajar también con mujeres, de Claro. equipos de desarrollo de mujeres. Pero la pregunta va más guiada, ¿qué hace el gobierno no para fomentar la diversidad, sino qué hace el gobierno para fomentar tu industria local? ¿Hay algo, por ejemplo, grants, becas o ayudas a las universidades que están entregando o ayudas a las organizaciones como por ejemplo la organización de Magnus que apoya a los emprendedores o en el caso de Henrik quizás una beca, un grant para que ese desarrollo de videojuegos tenga dinero para invertir no solamente en su desarrollo sino también en su publicidad? Yeah, but in our region here in Skövde, En nuestra región, en Skövde, yo creo que la Sweden Game Arena es una iniciativa de ese tipo, en donde el gobierno local promueve e impulsa los videojuegos como parte importante de nosotros. Obviamente está involucrado el dinero, en donde tenemos los incubadores de videojuegos, que es parte de del Sweden Game Arena. Y ellos están recibiendo dinero público, del erario público, para crear nuevos desarrolladores de videojuegos que a la misma vez van a dar más impuesto a la renta, generar más impuesto a la renta. Entonces sí hay apoyo, pero no específicamente concentrado en un individuo o en un estudio en especial, sino más bien es un esfuerzo colaborativo. Exactamente, no interpreté bien la pregunta porque estaba todavía pensando sobre la parte de equidad de género. Pero Sweden Game Arena ciertamente está siendo financiado por dinero local, por dinero de la Unión Europea, Comunidad Europea y un dinero del municipio. Y lo que hacemos es que estamos facilitando y habilitando la presencia internacional y hacer exposición en las redes y hacer matchmaking con otros estudios. Pero no es a nivel individual. Aunque yo diría que tener una carrera como desarrollador de juegos y comenzar con para tu propio estudio, eso es muy bueno para tu hoja de vida. Y si puedes querer tener una ruta más corta al éxito utilizando buenas redes, utilizando dinero inteligentemente, no solamente dinero, sino utilizarlo inteligentemente. Por medio de una red calificada. Yo creo que esto va a hacer una diferencia grande. Y me gustaría enfocarme en la parte corporativa, como Henrik es un gerente de estudio. Es diferente a tomar solamente un rol como empleado en una compañía. Ir a trabajar en una gran compañía donde conviertes en una parte pequeña en vez de iniciar tu propia compañía y ser parte grande de algo que tal vez es más pequeño, pero creaste una red que es fantástica.
y te va a permitir experimentar muchas cosas a lo largo del camino. Y esto va a poder ayudarte a construir un buen equipo y ganar dinero a la misma vez. Y creo que agregar esto a tu hoja de vida siempre vas a ser muy interesante para alguna otra compañía si quieres conseguir trabajo. Pero yo creo que aquí lo importante para nosotros es ayudar a que las ideas grandes puedan ser visibles. No estamos hablando de una marca ni de un equipo. Y así es como podemos ayudar a la gente a que se conecte con la industria. Y obviamente si tienen éxito, también pueden reinvertir nuevamente en nuestra propia comunidad de diferentes maneras. Y podríamos hablar todo el día sobre qué está sucediendo. Companies, both here in Skövde, and we've both started out at the gaming incubator part of the Sweden Game Arena. So, I mean, for us, they've helped us out greatly, both with a place to actually have locales for the company, but also the expertise and the networking. I think that is a great great thing that the local government here in Skövde is doing. It's actually it's real help, you know, not just. El gobierno ha ayudado mucho, no solamente financieramente, sino ayudándonos a crear networking y dándonos un espacio para trabajar. Y eso ha sido fabuloso. Well, I would say, perdón, esto es en español. Debo decir entonces que el secreto de la industria de desarrollos de su país no es específicamente por la inversión del gobierno directamente a la industria de desarrollo, sino por la inversión misma de la gente en creer en esto. Y ustedes comentaban justamente antes que es algo socialmente aceptado y me encanta, me parece súper especial y súper espectacular. ¿Qué fue lo que sucedió para que pasara este gran salto a generar sus propias IPs, a generar carreras profesionales, a hacer que esta industria en su país sea tan próspera? Es una pregunta ahí introspectiva. Is it the dark nights having effect over time? Sí, pasamos mucho tiempo invirtiendo en la creatividad. Acá en Suecia siempre tenemos que salir de nuestras fronteras para poder encontrar inspiración y crear cosas, trabajando fuertemente muchas noches. Lo que sí sé es que tenemos un sistema social que funciona muy bien, un sistema de seguridad social muy bien, muy bueno. Y en el programa de startups hablamos sobre esto. Y es muy importante algunas veces fallar y aprender. Y así podrás alcanzar el éxito. Y en Suecia tenemos una red de seguridad social en un ambiente donde puedes fallar. Tú puedes elegir una carrera de desarrollo de videojuegos, así sea complicada. Aún si es complicada, vas a poder conseguir comida, casa, estas cosas que muchas veces damos por hecho en algunos casos. Entonces, creo que tenemos un sistema más seguro que nos permite tomar ese tipo de aventuras. Creo que estás hablando sobre muchos aspectos de esto, Magnus. Porque tú puedes tener una línea de trabajo creativo y no solamente se trata de desarrollo de videojuegos, puede ser lo que sea. Sí, y esto ha sido gran parte del sistema educativo. El
el impulsar el arte en las escuelas y universidades. Pero ya como preguntaste antes, ¿qué tipo de apoyo recibimos del gobierno, de instituciones gubernamentales? También hay un enfoque muy grande en las ventajas técnicas o los avances técnicos que hemos tenido. Tenemos muy buena infraestructura para Internet, lo hicimos desde hace mucho tiempo. Tenemos algunas iniciativas donde el gobierno deduce impuestos cuando compras un computador muy potente al final de los 90s. Se llamaba el Home PC. O el computador de casa, donde te dan un computador muy poderoso y te lo llevan a tu casa. Y eso es una iniciativa del gobierno, porque todo el mundo debería de poder tener acceso a este tipo de acceso a este tipo de tecnologías. Hay muchos componentes, obviamente, pero creo que esa es una iniciativa que se puede resaltar en comparación a otros países. Y también al principio hubo mucho enfoque en que todos los colegios deberían de tener computadores, deberían de poder entrar en contacto con este tipo de tecnologías. Y la disponibilidad de esa tecnología es muy importante. Yeah, for sure. I think both the Sí, el aspecto de la seguridad social es muy importante. Y Suecia ha sido un país bastante avanzado tecnológicamente. Hemos tenido internet rápido desde hace mucho tiempo. Y hay muchas piezas que encajan. Finalmente también se remonta a producir buenos videojuegos. Sí, parece que estamos haciendo algo bien y no sé exactamente por qué pasa lo que está pasando, pero hemos tenido también, por ejemplo, una industria de musical, de exportación de música. No sé por qué pasó tampoco. Entonces supongo que estoy abriendo un libro de más preguntas en vez de respondiendo la tuya. Pero creo que es interesante ver todo esto. No solamente puede ser suerte que las cosas sucedan en Skopje continuamente. Creo que llegamos a la posición en ser lo suficientemente atractivos para atraer a algunos de los mejores talentos y que ayuden a inspirar y a compartir. Y hemos creado una mentalidad de heredar este éxito que hemos tenido en la comunidad con nuestra rama, con nuestras reuniones ejecutivas y este tipo de cosas en donde presentamos nuestros nuevos talentos y ellos pueden unirse y entrar en contacto con los demás. No hay preguntas muy grandes para ser discutidas y tampoco muy pequeñas para ser discutidas. Y es importante poder compartir experiencias. Y así es como avanzamos, compartiendo experiencias. Puede ser en un bar, pero también puede ser en un contexto más serio. O en este webinar. Bueno, muchísimas gracias. Excelente ejemplo, sí. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, Henrik, Magnus, Marcus. De verdad, me quedo con una sensación muy inspiradora para seguir trabajando dentro de la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias por hacer parte a todas las personas que nos están viendo en este momento en la 24ª versión de la Feria del Libro, en este panel de Gaming Industry, justamente para conocer mucho más de la industria de Suecia, de Colombia y América Latina, para seguir trabajando. Sigan conectados con la agenda de este evento que está maravillosa.